Ella siempre fue más mi madre que tú. Esas palabras salieron de la boca de mi hija como si fueran lo más natural del mundo, como si no estuviera clavando un cuchillo en el pecho de quien le dio la vida. Me llamo Montserrat Requena. Tengo 57 años. Y esta noche, mientras la lluvia golpea las ventanas de esta casa que construí sola, voy a contarte lo que pasó el día que mi hija vendió mis joyas para comprarle una bolsa de $40,000 a su suegra. No era cualquier bolsa. Era una de esas que llevan nombre francés y se exhiben como trofeo. Tampoco eran cualquier joyas, pero eso lo entenderás después. Fue un martes. Lo recuerdo porque los martes siempre hacía pan de elote, y ese día el olor llenaba toda la cocina cuando Lola entró con esa sonrisa que ya no reconocía. Traía una caja enorme envuelta en papel dorado. «Mamá, ¿están en tu cuarto las joyas de la abuela?», me preguntó, como quien pregunta por un suéter viejo. Sentí un vacío en el estómago. «¿Para qué las quieres, Lola?». Ella ni siquiera me miró a los ojos. «Es que Rebeca, mi suegra, cumple años, y sabes cómo es ella. Siempre tan elegante, tan fina. Pensé que podíamos vender algunas piezas y comprarle algo especial». Vender. Esa palabra me atravesó. «Lola, esas joyas no son para vender. Son de la familia, de tu bisabuela, de tu abuela, mías, y algún día serán tuyas». Ella soltó una risa incómoda. «Ay, mamá, no seas tan dramática. Son solo cosas. Rebeca ha sido como una madre para mí. Me apoyó cuando tú sabes, cuando no estabas. Trabajé 18 horas diarias para que ella estudiara en el mejor colegio, para que tuviera todo lo que yo nunca tuve, para que nunca le faltara nada. Pero en ese momento no dije nada. Solo apreté los labios y sentí cómo se me cerraba la garganta. 2 días después, encontré el joyero vacío. Vacío. Las piezas que mi abuela había guardado como un tesoro. El broche de oro con esmeraldas que mi madre usó el día de su boda. Los aretes de perlas que me puso en las orejas cuando cumplí 15 años, diciéndome: «Algún día se los darás a tu hija, y ella entenderá lo que significan». Todo desaparecido. Llamé a Lola. Me temblaban las manos. «¿Dónde están las joyas?». Silencio. «Lola, te estoy hablando». «Mamá, ya te dije, las vendí. Rebeca merece lo mejor, y yo quería darle algo especial, algo que valiera la pena». «¿Y mis joyas no valían la pena para ti?». «No son tus joyas, mamá. Son cosas del pasado. Rebeca es mi presente. Ella me entiende, ella me escucha, ella siempre ha estado ahí para mí». Respiré hondo, muy hondo. «Lola, ven a la casa, ahora». «Mamá, estoy ocupada. Además, Rodrigo dice que…». «No me importa lo que diga Rodrigo. Ven a la casa». 1 hora después, ahí estaba, con su esposo al lado, ese hombre que nunca me mira a los ojos y que siempre tiene una sonrisa torcida cuando me habla. «Mamá, ya llegamos. ¿Qué pasa?», dijo Lola, cruzándose de brazos. «¿Dónde están las joyas?». «Ya te dije, las vendí, y con ese dinero le compré a Rebeca la bolsa que siempre quiso. Deberías verla, mamá. Está feliz». Me abrazó y me dijo que era la mejor nuera del mundo. Rodrigo sonrió. Ese tipo de sonrisa que te hace sentir pequeña. «Montserrat, creo que estás exagerando un poco. Son solo joyas. Y mi madre ha hecho mucho por Lola. Más de lo que… Bueno, ya sabes». Sentí que la habitación daba vueltas. «¿Más de lo que yo?», susurré. Lola levantó la barbilla. «Sí, mamá. Más que tú. Porque ella estuvo cuando te fuiste a trabajar y me dejaste sola. Porque ella me escuchó cuando tú solo pensabas en pagar cuentas. Porque ella me hizo sentir importante. Ella siempre fue más mi madre que tú». El silencio que siguió fue tan pesado que podría haber aplastado el piso. Rodrigo aplaudió. 2 veces, despacio. «Bien dicho, amor. Yo no lloré, no grité, no supliqué, solo respiré». Me di la vuelta, caminé hacia mi habitación, abrí el cajón del escritorio y saqué un sobre manila. Uno que había estado guardado ahí durante años. Uno que mi madre me entregó antes de morir, diciéndome: «Si algún día alguien toca estas joyas sin respeto, enséñale esto, y que entienda que hay cosas que no se venden, que no se regalan, que no se olvidan». Volví a la sala. Puse el sobre en la mesa. «Ábrelo, Lola». Ella me miró con desprecio. «¿Qué es esto? ¿Otro drama tuyo?».
Ábrelo. Rodrigo se adelantó y tomó el sobre. Lo abrió con esa arrogancia que lo caracteriza. Y cuando sus ojos leyeron las primeras líneas, su rostro cambió. Lola arrebató los papeles y empezó a temblar. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Antes de contarte lo que pasó después, necesito que entiendas algo. Necesito que sepas quién era Lola antes de convertirse en la mujer que vendió mis joyas sin pestañear, porque mi hija no siempre fue así. Hubo un tiempo en que ella me miraba como si yo fuera la persona más importante del mundo. Un tiempo en que sus manos pequeñas buscaban las mías cada vez que tenía miedo. Un tiempo en que nos bastábamos la una a la otra. Lola nació en una madrugada de octubre, con el cielo lleno de estrellas y el aroma de las gardenias del jardín colándose por la ventana del hospital. Pesó 3 kilos 200 gramos. Tenía los ojos más oscuros que había visto en mi vida y un llanto tan fuerte que las enfermeras decían que esa niña iba a comerse el mundo. Yo tenía 23 años. Estaba sola. El padre de Lola se había ido 6 meses antes, diciéndome que no estaba listo para ser papá, que tenía sueños más grandes que cambiar pañales y calentar biberones. Así que fui yo, solo yo. La primera vez que la cargué, sentí un miedo tan profundo que casi no podía respirar. ¿Cómo iba a cuidar de esta personita tan frágil si apenas podía cuidar de mí misma? Pero luego, ella abrió los ojos, me miró y supe que no había opción, que iba a hacer lo que fuera necesario para que ella tuviera todo, para que nunca sintiera el vacío que yo sentí cuando mi propio padre nos abandonó. Los primeros años fueron difíciles. Trabajaba en una tintorería de día y limpiaba oficinas de noche. Llegaba a casa oliendo a detergente y a cansancio, con los pies hinchados y la espalda rota. Pero siempre encontraba fuerzas para sentarme con Lola en el sillón, leerle un cuento y cantarle esa canción que mi madre me cantaba a mí. «Duerme, mi niña, duerme ya, que la luna te va a cuidar». Ella se quedaba dormida con la cabeza en mi pecho, y yo me quedaba ahí, inmóvil, sintiendo su respiración, prometiéndole en silencio que nunca le iba a faltar nada, nunca le iba a faltar amor. Cuando Lola cumplió 5 años, conseguí un trabajo mejor. Empecé como asistente en una agencia de bienes raíces. No sabía nada del negocio, pero aprendí. Me quedaba estudiando contratos hasta la madrugada. Tomaba cursos los fines de semana. Tragaba humillaciones de clientes que me trataban como si fuera invisible. Pero cada vez que veía a Lola llegar del jardín de niños con sus trenzas despeinadas y esa sonrisa enorme, todo valía la pena. «¡Mami, mira lo que hice!», gritaba, mostrándome un dibujo hecho con crayones de colores brillantes. Siempre era lo mismo: una casa, una mamá, una niña, un sol amarillo en la esquina. «Es hermoso, mi amor», le decía, y lo pegaba en la pared de la cocina, junto a todos los demás. Para cuando Lola tenía 8 años, ya había vendido mi primera propiedad importante. Fue una casa en Coyoacán, una de esas casonas antiguas con patios llenos de bugambilias y pisos de talavera que cuentan historias. La comisión fue suficiente para mudarme a un departamento más grande, en un barrio mejor, con una escuela privada cerca. Recuerdo el día que le mostré su nueva habitación. Había pintado las paredes de color lavanda, su favorito. Había comprado una cama con dosel, como las de princesa que ella veía en las películas. Había llenado los estantes de libros y muñecas. Cuando Lola entró, se quedó paralizada en la puerta. «¿Esto es mío, mami?» «Todo tuyo, mi vida». Se lanzó a mis brazos llorando de felicidad. «Eres la mejor mamá del mundo», me susurró al oído. Y yo le creí. Dios, ¿cómo le creí? Los años pasaron rápido. Demasiado rápido. Lola creció, y yo trabajaba más. Tenía que trabajar más, porque ahora no solo era la escuela privada, eran las clases de ballet, las clases de francés, los campamentos de verano, los viajes escolares a Canadá y a España. Yo quería que ella tuviera todo lo que yo no tuve. Quería que conociera el mundo, que hablara idiomas, que se sintiera segura, poderosa, capaz de cualquier cosa. Pero mientras yo trabajaba 18 horas al día cerrando ventas, asistiendo a cenas con clientes, viajando a otras ciudades para conseguir mejores contratos,
Lola estaba sola. No lo vi en ese momento. No quise verlo. Contraté a Gloria, una señora mayor que cocinaba delicioso y que la esperaba después de la escuela. Gloria le hacía la tarea, le preparaba la cena, la llevaba a sus actividades. Gloria era buena, cariñosa, confiable, pero Gloria no era yo. Y Lola lo sintió. Recuerdo una noche. Ella tenía 11 años. Llegué a casa pasadas las 10. Había cerrado un trato enorme, uno que nos iba a cambiar la vida. Entré feliz, con una caja de pastelitos de la panadería que a Lola le encantaba. Mi amor, llegué. Traje tu favorito. Silencio. Fui a su habitación. Estaba acostada, de espaldas a la puerta. ¿Lola? ¿Estás dormida? No. ¿Qué pasa, mi vida? ¿Pasó algo? Ella se dio la vuelta. Tenía los ojos rojos. Hoy fue mi obra de teatro en la escuela. Se me cayó el alma al piso. Lola, fuiste la única mamá que no llegó. Todas las niñas tenían a alguien en el público. Yo solo tenía a Gloria. Y cuando me preguntaron dónde estabas, no supe qué decir. Me arrodillé junto a su cama. Mi amor, lo siento muchísimo. Tuve una junta importante y... Siempre tienes juntas importantes, mami. Siempre. Es para darnos una vida mejor, Lola. Para que tengamos todo lo que necesitamos. Ella me miró con una tristeza que me partió el corazón. Yo no necesito cosas, mami. Te necesito a ti. La abracé. Le prometí que iba a estar más presente, que iba a cambiar, que ella era lo más importante. Pero las promesas son fáciles de hacer y difíciles de cumplir. Seguí trabajando igual. Seguí viajando. Seguí llenándola de regalos y de cosas, creyendo que eso compensaba mi ausencia. Y Lola seguía creciendo, cada vez más distante, cada vez más callada. Cuando entró a la preparatoria ya casi no hablábamos. Ella llegaba, se encerraba en su cuarto, cenaba sola. Yo intentaba acercarme, pero siempre había un muro invisible entre nosotras. ¿Cómo estuvo tu día, mi vida? Bien. ¿Tienes mucha tarea? Sí. ¿Necesitas algo? No. Y así, poco a poco, nos volvimos dos extrañas, viviendo bajo el mismo techo. Para cuando Lola cumplió 18 años, yo ya era una de las corredoras de bienes raíces más exitosas de la ciudad. Tenía dinero, tenía reconocimiento, tenía una casa grande, un coche importado, ropa cara, pero había perdido a mi hija, y ni siquiera me di cuenta, hasta que conoció a Rodrigo. Él apareció en su vida como una sombra, un estudiante de derecho, hijo de una familia acomodada, con esa sonrisa ensayada y esa forma de hablar que suena bonita, pero que no dice nada. La primera vez que lo vi, supe que algo no estaba bien. No sé cómo explicarlo. Era una sensación en el estómago, una alarma silenciosa. Pero Lola estaba feliz. O al menos eso parecía. Mami, él es diferente. Él me entiende, me escucha, me hace sentir importante. Y yo, como la tonta que fui, me alegré. Pensé, al fin alguien la hace sonreír. No vi las señales. No vi cómo Rodrigo la alejaba poco a poco de sus amigas. Cómo la convencía de que su ropa no era lo suficientemente elegante. Cómo la hacía sentir que necesitaba cambiar para ser digna de él. Y sobre todo, no vi cómo él la acercaba a su madre, Rebeca. Esa mujer que se convirtió en el centro del universo de mi hija. Rebeca, con su casa de Polanco, sus joyas de diseñador, sus cenas con manteles de lino y cubiertos de plata. Rebeca, que hablaba 5 idiomas y que viajaba a Europa 2 veces al año. Rebeca, que tenía ese aire de superioridad que te hace sentir que nunca vas a ser suficiente. Lola empezó a pasar más tiempo en casa de ellos que en la nuestra. Es que Rebeca me invitó a tomar el té, mami. Es que Rebeca me está enseñando a cocinar platillos franceses. Es que Rebeca dice que una mujer de verdad tiene que saber comportarse en sociedad. Rebeca, Rebeca, Rebeca. Y yo, en lugar de pelear, me callé, porque pensé que era mi culpa, que si yo hubiera estado más presente, si yo hubiera sido mejor madre, Lola no necesitaría buscar en otra mujer lo que yo no le di. Así que la dejé ir. La dejé irse con Rodrigo. La dejé casarse con él a los 21 años, en una boda enorme que pagué yo, con un vestido de novia que costó más de lo que gané en mi primer año de trabajo. La dejé mudarse a un departamento que también pagué yo, amueblado con todo lo mejor. La dejé convertirse en la nuera perfecta de Rebeca. Y me quedé sola,
en esta casa grande, con las paredes llenas de fotos de una niña que ya no existe, y con un joyero que guardaba las únicas cosas que me conectaban con mi madre, con mi abuela, con todas las mujeres de mi familia que vinieron antes que yo, hasta que Lola las vendió, como si fueran chatarra, como si no significaran nada. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Hay momentos en la vida que parecen pequeños cuando están pasando, pero que después entiendes que fueron el principio del fin. Para mí, ese momento fue un domingo de mayo. Lola llevaba 2 años casada con Rodrigo. Yo intentaba mantener la relación, aunque cada vez era más difícil. Cada vez que la llamaba, estaba ocupada. Cada vez que la invitaba a comer, tenía planes con Rebeca. Cada vez que le preguntaba cómo estaba, me respondía con monosílabos. Pero ese domingo era especial. Era mi cumpleaños. 55 años. No quería una fiesta grande. Solo quería a mi hija. Quería que viniéramos a desayunar juntas, como hacíamos antes. Quería que habláramos, que nos riéramos, que recuperáramos aunque fuera un pedacito de lo que habíamos perdido. La llamé una semana antes. Lola, mi amor, el domingo es mi cumpleaños. ¿Podemos desayunar juntas? Yo cocino tus favoritas. Chilaquiles verdes, frijolitos refritos, café de olla. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Ay, mami, el domingo no puedo. Rebeca organizó un brunch en su casa. Es el cumpleaños de una de sus amigas y... Lola, es mi cumpleaños. Lo sé, mami, pero ya le dije a Rebeca que íbamos a ir. Ella cuenta conmigo. ¿Por qué no vienes tú también? Así celebramos juntas. Sentí un nudo en la garganta. ¿Quieres que vaya a la casa de tu suegra, el día de mi cumpleaños, para celebrar el cumpleaños de una amiga de ella? Cuando lo dices así, suena feo, mami. Rebeca te aprecia mucho. Siempre pregunta por ti. Y además, es una buena oportunidad para que convivas con gente interesante. Dice que vas a conocer a una galerista que... No, Lola, gracias. Disfruta tu brunch. Colgué antes de que pudiera seguir hablando. Ese domingo me desperté sola. Preparé café. Me senté en el jardín. Miré las bugambilias que había plantado cuando Lola era niña. Esas que ella regaba conmigo cada tarde. Y lloré. Lloré como no había llorado en años. A las 11 de la mañana sonó el timbre. Pensé, vino, mi niña vino. Corrí a abrir con el corazón latiendo fuerte. Era un repartidor, con un ramo de flores. Feliz cumpleaños, mamá. Te quiero. Lola. Flores compradas por internet, enviadas por un extraño, con una tarjeta genérica que probablemente ni siquiera escribió ella. Cerré la puerta, puse las flores en un florero y me senté a comer sola. Esa fue la primera fractura. Pequeña, casi invisible, pero las fracturas pequeñas, si no se atienden, se vuelven grietas, y las grietas se vuelven abismos. 2 meses después, en julio, vendí una propiedad enorme, una hacienda restaurada en Querétaro que llevaba 1 año intentando vender. La comisión fue generosa, muy generosa. Decidí hacer algo que llevaba tiempo posponiendo, sacar del banco las joyas de la familia y llevarlas a limpiar. Quería que brillaran de nuevo. Quería lucirlas en una cena importante que tenía con unos clientes europeos, pero también, secretamente, quería mostrárselas a Lola. Quería sentarme con ella y contarle la historia de cada pieza. Quería que supiera de dónde veníamos. Quería que entendiera que esas joyas no eran solo metal y piedras. Eran memoria, eran linaje, eran todas las mujeres que nos habían precedido. La llamé. Lola, ¿tienes tiempo esta semana? Quiero mostrarte algo importante. ¿Qué cosa, mami? Las joyas de la abuela. Las saqué del banco. Quiero que las conozcas bien, que sepas su historia. Ella suspiró. Mami, la verdad no tengo mucho tiempo ahorita. Rebeca me está enseñando a hacer un soufflé y es súper complicado. Necesito practicar todos los días. Lola, son las joyas de tu bisabuela, de tu abuela. Algún día van a ser tuyas. Sí, ya sé, mami. Pero no es urgente, ¿verdad? Podemos verlas otro día. ¿Cuándo? No sé. Te aviso. Nunca me avisó. Guardé las joyas en mi joyero. El mismo joyero de madera tallada que mi madre me había dado cuando cumplí 25 años. El que tenía grabadas en la tapa las iniciales de todas las mujeres que lo habían poseído antes. A.R., mi bisabuela Aurelia, C.M., mi abuela Consuelo, M.R., mi madre Magdalena, y las mías,
M.R. Montserrat Requena. Algún día estarían las de Lola, L.R., o eso creía yo. En agosto, Lola y Rodrigo me invitaron a cenar. Fue extraño porque hacía meses que no me invitaban a nada. Pensé que quizás Lola había reflexionado, que quizás había entendido que me estaba perdiendo. Llegué a su departamento con una botella de vino tinto y un pay de limón que había hecho esa tarde. Rodrigo abrió la puerta. «Montserrat, qué gusto. Pasa, pasa». Su sonrisa no llegaba a los ojos. Nunca llegaba. Lola estaba en la cocina, con un delantal nuevo que no le había visto antes. Uno de lino francés, bordado a mano. «Hola, mami», me dijo, dándome un beso en la mejilla sin mirarme realmente. «Hola, mi vida. ¿Cómo estás?» «Bien, bien. Ocupada, ya sabes». Rebeca me inscribió en un curso de cocina gourmet y estoy aprendiendo muchísimo. Rebeca, otra vez. Nos sentamos a cenar. El departamento estaba decorado con un gusto que no era el de Lola. Todo era minimalista, frío, elegante. Nada de color, nada de vida, como si hubieran borrado cualquier rastro de la niña que yo conocí. Durante la cena, Rodrigo habló sin parar sobre su trabajo, sobre un caso importante que estaba llevando, sobre un viaje que estaban planeando a Francia. «Vamos a quedarnos en la casa que Rebeca tiene en Provenza. Es espectacular. Viñedos, campos de lavanda». Lola está emocionadísima. Miré a mi hija. «¿Van a Francia?» «Sí, mami. 3 semanas. Rebeca dice que es importante que conozca la cuna de la alta cocina». «3 semanas. ¡Qué bien! ¿Y cuándo se van?» «En 2 semanas. ¿Y no pensabas decirme?» Lola dejó el tenedor en el plato. «Te lo estoy diciendo ahorita, ¿no?» «Sí, pero 2 semanas antes de irte». «No sé, pensé que... ¿Pensaste qué, mamá? ¿Que iba a pedirte permiso?» «Tengo 23 años. Estoy casada». «No es permiso, Lola. Es compartir. Es platicar. Es que sepas que me importa tu vida». Rodrigo intervino. «Montserrat, creo que estás siendo un poco dramática. Lola es adulta. Toma sus propias decisiones. No tiene que reportarse contigo cada vez que hace algo». Me quedé callada, porque tenía razón. Lola era adulta. Ya no me necesitaba, o al menos eso parecía. Pero entonces pasó algo que me heló la sangre. Estábamos tomando café cuando Rodrigo dijo: «Por cierto, Montserrat, queríamos preguntarte algo. Rebeca está organizando una subasta benéfica para su fundación. Ya sabes, ayuda a niños con cáncer. Es una causa hermosa, y pensamos que quizás tú podrías donar algo valioso. Ya sabes, para la subasta». «¿Qué tipo de cosa?» Lola evitó mi mirada. «Pues, no sé, una pintura, una pieza de arte, o quizás alguna joya que no uses». El estómago se me revolvió. «¿Joyas?» «Sí. Rebeca dice que las joyas antiguas se venden muy bien en estas subastas. Y como tú tienes esas de tu abuela que nunca usas...» «Lola, esas joyas no son para vender». Rodrigo sonrió. Esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. «No es vender, Montserrat. Es donar. Para una buena causa. Además, ¿de qué te sirve tenerlas guardadas en un cajón? Al menos, así ayudarían a alguien». «No». «¿Perdón?» «Que no, Rodrigo. Esas joyas son de la familia. Tienen un valor sentimental que no puedes entender». Lola alzó la voz. «¿Ves, Rodrigo? Te dije que iba a decir que no. Mi mamá siempre ha sido así. Todo lo guarda, todo lo acumula, como si las cosas fueran más importantes que las personas». «¿Disculpa?» «Lo que oyes, mami. Rebeca tiene razón. Tú te aferras a cosas del pasado en lugar de vivir el presente. Te aferras a recuerdos en lugar de hacer nuevas memorias. Lola, esas joyas representan a tu bisabuela, a tu abuela, a todas las mujeres de nuestra familia. No son cosas del pasado, son tu historia. Yo no necesito joyas viejas para saber quién soy, mamá». Me levanté de la mesa. «Gracias por la cena. Me voy». «Mami, no te pongas así». «No me pongo de ninguna manera, Lola. Solo me voy». Rodrigo ni siquiera se levantó. Solo me miró con esa expresión de superioridad, siempre tan dramática. Salí de ese departamento con el corazón roto y con una certeza terrible. Mi hija ya no era mía. Alguien más la había reclamado. Alguien que sabía exactamente cómo manipularla, cómo hacerla sentir que yo era el enemigo, que mi amor era una carga, que mi historia era un lastre.
Manejé de regreso a casa con lágrimas cayéndome por las mejillas, y cuando llegué, fui directo a mi habitación. Abrí el joyero. Las joyas seguían ahí. El broche de esmeraldas, los aretes de perlas, el collar de oro blanco con diamantes pequeños, la pulsera de rubíes que mi abuela usó el día que mi abuelo le pidió matrimonio. Las toqué una por una, y les hice una promesa silenciosa. Nadie las va a tocar. Nadie. No sabía que ya era demasiado tarde, que la fractura ya se había vuelto grieta, y que la grieta estaba a punto de tragarse todo. ¿Alguna vez has sentido que alguien a quien amas te está reemplazando con otra persona? Déjame tu historia en los comentarios. Hay una cosa extraña que pasa cuando alguien a quien amas te lastima poco a poco. No es un golpe fuerte que te tumba de inmediato. Es un desgaste, como el agua que cae sobre una piedra, gota a gota, día tras día, hasta que un día miras y la piedra tiene un agujero, y tú eres esa piedra. Después de aquella cena horrible, decidí que iba a intentar salvar la relación con Lola, que iba a ser yo quien diera el brazo a torcer, que iba a tragarme mi orgullo, mi dolor, mi frustración y simplemente estar ahí para ella, porque eso hacen las madres, ¿verdad? Aguantan, perdonan, se anulan. Entonces empecé a llamarla más seguido, pero sin presionarla, sin pedirle nada, solo para preguntar cómo estaba. ¿Cómo te fue hoy, mi vida? Bien, mami. ¿Comiste algo rico? Sí. ¿Qué hiciste? Nada especial. Conversaciones de 30 segundos que me dejaban con un vacío enorme en el pecho, pero seguía llamando. Le mandaba mensajes. Buenos días, buenas noches, fotos de las flores del jardín, recetas que encontraba y que pensaba que le podrían gustar. A veces respondía, a veces no. Cuando respondía era con un «Gracias, mami» o un emoji de corazón. Nada más. En septiembre, Lola y Rodrigo volvieron de Francia. Ella publicó cientos de fotos en sus redes sociales. La casa de Rebeca en Provenza, los viñedos, los mercados de Aix-en-Provence, comidas elaboradas en restaurantes con estrellas Michelin. En ninguna foto salía Rodrigo. En todas las fotos salía Rebeca. Rebeca con su sombrero de paja elegante, Rebeca con su copa de vino rosé, Rebeca enseñándole a Lola cómo elegir quesos. Rebeca, Rebeca, Rebeca. Y los comentarios de Lola debajo de cada foto. La mejor mamá del mundo. Gracias por este viaje inolvidable. No sé qué haría sin ti. Cada palabra era una puñalada. Pero me callé, me tragué la rabia, me tragué los celos, me tragué el dolor, porque no quería alejarla más. Un día, a finales de septiembre, Lola me llamó. Fue la primera vez en meses que ella me llamaba a mí. «Mami, ¿puedo ir a verte?» El corazón me dio un brinco. «Claro que sí, mi amor. ¿Cuándo quieres venir? ¿Ahorita está bien?» «Perfecto. Te preparo algo de comer». «No, mami, no te molestes. Solo voy a pasar un ratito». Colgué y corrí a la cocina. Preparé agua de Jamaica. Saqué las galletas de nuez que siempre le gustaron. Arreglé la sala. Me cambié de ropa. Estaba feliz, nerviosa, esperanzada. Quizás vino a disculparse. Quizás se dio cuenta de que me ha tratado mal. Quizás volvió mi niña. Cuando llegó, traía unos lentes de sol enormes y una bolsa nueva. Una de esas bolsas francesas que cuestan más de lo que yo gané en mi primer mes de trabajo. «Hola, mami», me dijo dándome un beso rápido en la mejilla. «Hola, mi vida. Pasa, pasa. ¿Quieres agua de Jamaica? ¿Galletas?» «No, gracias. Estoy a dieta». Rebeca me puso con su nutrióloga. «Rebeca». Nos sentamos en la sala. Ella miraba su teléfono cada 5 segundos. «¿Todo bien, Lola?» «Sí, sí. Es que Rebeca me está mandando fotos de unos muebles que quiere que vea. Estamos redecorando la sala de su casa». «Ah, qué bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te sientes?» «Bien. Cansada. Ya sabes, mucho que hacer». «¿Y Rodrigo?» «Bien. Trabajando mucho. Está peleando un caso importante». Silencio incómodo. «Lola, me da mucho gusto que vinieras. Te extraño, ¿sabes?» Ella levantó la vista del teléfono. «Sí, yo también, mami». Pero lo dijo sin sentirlo, como quien dice, «buen provecho», sin pensar. «¿Para qué querías verme, mi amor?» Lola dejó el teléfono en la mesa. «Mami, necesito pedirte un favor». Ahí estaba, el verdadero motivo de la visita. «Dime,
¿Te acuerdas que te platiqué de la subasta benéfica de Rebeca? Se me erizó la piel. Sí, pues ya está confirmada. Va a ser en noviembre. Y la verdad, mami, sería un detalle hermoso de tu parte si donaras algo. Rebeca está invitando a gente muy importante. Empresarios, artistas, políticos. Es una oportunidad increíble para hacer networking. Y además es para una causa buena. Para niños con cáncer. Lola, ya te dije que no voy a donar las joyas. No te estoy pidiendo que dones las joyas, mami. Bueno, no todas. Solo una pieza. La que tú quieras. Algo bonito que pueda subastarse bien. Las joyas de la familia no son para subastar. Ella suspiró. Ese suspiro de fastidio que me hacía sentir que yo era la irracional. Mami, ¿por qué eres así? ¿Así cómo? Así de cerrada, de egoísta. ¿Egoísta? Sí. Tienes esas joyas guardadas, sin usarlas nunca, acumulando polvo. Y mientras tanto, hay niños muriendo de cáncer que podrían beneficiarse de ese dinero. Lola, si quiero ayudar a niños con cáncer, puedo hacer una donación en efectivo. No necesito vender las joyas de mi abuela para eso. Pero es que no es lo mismo, mami. Rebeca dice que cuando donas algo personal, algo que tiene valor sentimental, el gesto es más significativo. Demuestra generosidad de verdad. ¿Rebeca dice? Sí, y tiene razón. Ella donó un collar que le regaló su abuela, y se sintió increíble. Se sintió libre, como si se hubiera quitado un peso de encima. Lola, esas joyas no son un peso, son tu herencia, son la historia de las mujeres de nuestra familia. Ella se levantó del sillón. Mira, mami, yo solo vine a pedirte un favor. Si no quieres hacerlo, está bien, pero no me vengas con ese discurso de la historia de las mujeres de nuestra familia, porque la verdad es que tú nunca me contaste esas historias. Nunca te sentaste conmigo a explicarme quién era mi bisabuela o qué hizo mi abuela. Para ti, esas joyas solo son cosas valiosas que guardas en un cajón para sentirte importante. Sentí que me quedaba sin aire. Lola, intenté contarte muchas veces, pero siempre estabas ocupada. Siempre tenías algo más importante que hacer. ¿Sabes qué, mami? Olvídalo. No vine a pelear. Solo vine a pedirte algo y ya me diste tu respuesta. Me voy. Lola, espera. No, mami, ya estoy harta. Harta de que todo sea tan complicado contigo. Rebeca nunca me pone condiciones. Rebeca me apoya en todo. Rebeca me entiende. Yo también quiero entenderte, mi amor. Pero tienes que dejarme. Ella me miró con esos ojos que ya no reconocía. Ojos duros, fríos. ¿Sabes qué es lo triste, mami? Que Rebeca en 2 años ha sido más madre para mí que tú en toda mi vida. Y se fue. Cerró la puerta con fuerza. Y yo me quedé ahí, parada en medio de la sala, con las galletas intactas, con el agua de Jamaica sin servir, con el corazón hecho pedazos. Me senté en el sillón y lloré. Lloré hasta que me dolió la cabeza, hasta que se me acabaron las lágrimas. Y cuando ya no pude llorar más, me levanté. Fui a mi habitación, abrí el joyero, y por primera vez en mi vida dudé. ¿Y si tiene razón? ¿Y si estoy siendo egoísta? ¿Y si debería donar una pieza para demostrarle que la apoyo? Tomé el broche de esmeraldas, el que mi abuela llevó el día que inauguró su primera tienda de telas, el que mi madre usó en mi boda, el que yo había planeado darle a Lola el día de su boda, pero que al final no me atreví porque sabía que no lo iba a valorar. Lo sostuve en mis manos, y casi lo pongo en una caja para llevárselo. Pero entonces recordé algo. Recordé la voz de mi madre en su lecho de muerte. Montserrat, estas joyas no son tuyas, son de todas nosotras, de las que vinieron antes y de las que vendrán después. Tú eres solo la guardiana, y tu trabajo es protegerlas, cuidarlas y entregarlas cuando sea el momento correcto. No antes, no por las razones equivocadas. Guardé el broche de nuevo, cerré el joyero, y esa noche acosté con una tristeza tan profunda que sentí que me iba a ahogar. Pero aún no sabía que lo peor todavía estaba por venir. Pasaron las semanas. Octubre. Lola no me llamó. Yo la llamé 2 veces. No contestó. Le mandé mensajes. No respondió. Hasta que un día, a principios de noviembre, me mandó un mensaje. Mami, la subasta fue un éxito. Rebeca recaudó más de 2 millones de pesos. Ojalá hubieras participado. Nos vemos. 2 millones de pesos para niños con cáncer. Y yo me sentí como la peor persona del mundo.
¿Por qué no doné una pieza? ¿Por qué soy tan terca? La culpa me carcomió durante días, hasta que una tarde, mientras tomaba café y veía las noticias, vi algo que me heló la sangre. Una reportera estaba entrevistando a Rebeca. Ella estaba en un evento elegante, con un vestido de diseñador y una sonrisa perfecta. Señora Rebeca, su fundación ha hecho un trabajo maravilloso. ¿Qué la motivó a crear esta subasta benéfica? Rebeca, con su voz suave y modulada. Bueno, siempre he creído que quienes tenemos más debemos ayudar a quienes tienen menos. Y estos niños necesitan tratamientos carísimos. Así que organizamos esta subasta donde personas generosas donaron piezas valiosas. Todo el dinero recaudado irá directamente a la fundación. ¿Y cuánto se recaudó? 2.100.000 pesos. Increíble. ¿Y ese dinero ya está siendo usado? Rebeca sonrió. Bueno, primero tenemos que cubrir los gastos operativos de la fundación, por supuesto. Los eventos, el personal, la logística. Pero sí, una parte importante irá directamente a los tratamientos. Una parte importante. No todo. Una parte. Apagué la televisión. Y entendí. Entendí que no era sobre los niños con cáncer. Era sobre el estatus, sobre el reconocimiento, sobre sentirse poderosa y generosa sin arriesgar nada propio. Y mi hija estaba siendo parte de ese circo. Pero yo seguía sin poder hacer nada, porque si decía algo, si cuestionaba, si peleaba, la iba a perder para siempre. Entonces me quedé callada, me anulé, me sumí y esperé. Esperé a que Lola abriera los ojos, a que se diera cuenta, a que volviera. Pero no volvió, y yo seguí esperando, como una tonta. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Diciembre llegó con un frío que calaba hasta los huesos. Las calles se llenaron de luces navideñas. Las tiendas pusieron sus adornos. La gente caminaba apresurada, cargando bolsas de regalos. Había villancicos en cada esquina, pero yo me sentía vacía. Era la primera Navidad en 24 años que iba a pasar sin Lola. Me llamó el 16 de diciembre, justo cuando yo estaba decidiendo si poner el arbolito o no. ¿Para qué? ¿Para adornar la soledad? Mami, hola. Lola, mi vida, qué gusto escucharte. Sí, mami. Te llamo rápido porque quería avisarte que este año vamos a pasar la Navidad en casa de Rebeca. Ella va a hacer una cena muy elegante. Va a venir mucha gente importante. Silencio. ¿Mami? ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Está bien, verdad? Digo, tú puedes ir a casa de la tía Lucía o... Sí, Lola, está bien. Que la pasen bonito. Gracias, mami. Sabía que ibas a entender. Te quiero. Nos vemos. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono. 24 Navidades juntas. 24 años preparando bacalao, romeritos, ponche. 24 años armando el nacimiento juntas, colgando las esferas, poniendo la estrella en la punta del árbol. Y ahora, nada. Decidí no poner el árbol. Pasé la Nochebuena sola, con un plato de cereal, viendo una película vieja en la televisión, tratando de no llorar. A las 11 de la noche, Lola me mandó una foto. Era ella, con un vestido dorado espectacular, al lado de Rebeca. Las dos con copas de champaña, sonriendo. Feliz Navidad, mami. Te quiero. Apagué el teléfono y me dormí. Año Nuevo fue igual, sola, silenciosa, triste. Pero enero me trajo algo inesperado. El día 8, mientras revisaba mis correos, me llegó un mensaje de Claudia. Claudia Moreno, una amiga de la infancia que no veía hace años. Nos habíamos perdido el rastro cuando ella se mudó a Guadalajara. Montse, ¿eres tú? Vi tu perfil en Facebook y no lo podía creer. ¿Cuánto tiempo? Estoy en la ciudad por unos días. ¿Podemos vernos? Necesitaba ver a alguien, hablar con alguien, sentir que no estaba completamente sola en el mundo. Le respondí de inmediato. Nos vimos en un café del centro. Claudia llegó con el mismo cabello rizado y la misma risa escandalosa que recordaba. Nos abrazamos fuerte. «Montse, no has cambiado nada». «Tú tampoco, Clau». Mentira. Las dos habíamos cambiado. Teníamos arrugas alrededor de los ojos, canas que disimulábamos con tinte. Pero seguíamos siendo nosotras. Pedimos café, pan dulce, y empezamos a ponernos al día.
Ella me contó de su vida en Guadalajara, su esposo, sus 3 hijos, su trabajo como maestra de primaria. Yo le conté de mi trabajo, de mis ventas, de mi casa y de Lola. Le conté todo: el distanciamiento, Rebeca, Rodrigo, las joyas, la Navidad sola. Claudia me escuchó en silencio. Cuando terminé, puso su mano sobre la mía. Monse, esa muchacha te está manipulando. No es Lola, es Rebeca. Ella la tiene envenenada. Puede ser, pero Lola ya es una mujer adulta y está eligiendo tratarte así. Eso no está bien. Es que yo no estuve presente cuando era niña, Clo. Trabajé demasiado. La descuidé. ¿La descuidaste? Monse, tú le diste todo. Le pagaste la mejor escuela. Le diste una casa. Le pagaste su boda. Le compraste su departamento. ¿Eso es descuidar? Pero no estuve ahí emocionalmente, porque estabas trabajando para darle todo lo demás. Eso no te convierte en mala madre. Te convierte en humana. Esas palabras me llegaron hondo. Seguimos hablando por horas, y cuando ya nos íbamos a despedir, Claudia me dijo algo que no esperaba. Oye, Monse, cambiando de tema, ¿tú conoces a una tal Rebeca Santillán? Se me paró el corazón. Sí, es mi consuegra. ¿Por qué? Claudia hizo una mueca. Es que, mira, no sé si debería decirte esto, pero me parece raro. ¿Qué cosa? Una amiga mía de Guadalajara, Marcela, me contó hace unos meses que su hija se casó con un chavo de aquí de la ciudad, y que la suegra, una tal Rebeca Santillán, prácticamente le quitó a su hija. La convenció de que su mamá era una mala influencia, que era provinciana, que no tenía clase. Se me revolvió el estómago. ¿Estás segura de que es la misma Rebeca? Eso me pregunto, porque cuando me platicaste ahorita se me hizo muy similar. ¿Rebeca Santillán tiene más hijos? Sí. Rodrigo, mi yerno, es el mayor, pero tiene otro hijo. Sebastián, creo. Ese es. Sebastián se casó con la hija de mi amiga Marcela, y según ella, Rebeca arruinó su relación con su hija. La muchacha ya ni le habla. Sentí un escalofrío. ¿Y qué pasó? Pues según Marcela, Rebeca es una manipuladora profesional. Le hace creer a las nueras que ella es la madre perfecta. Las llena de atenciones, de regalos, de halagos, pero al mismo tiempo siembra dudas sobre sus propias madres. Les dice que sus mamás son tóxicas, controladoras, que no las entienden, y poco a poco las va separando de sus familias. ¿Por qué haría eso? Marcela dice que es puro control, que Rebeca necesita sentirse indispensable, adorada, y que las nueras son como sus proyectos personales. Las moldea a su imagen y semejanza. Sentí náuseas. ¿Tu amiga intentó hablar con su hija? Sí, muchas veces, pero la muchacha ya estaba completamente convencida de que su mamá era el problema. Hasta le dijo cosas horribles, que había sido una mala madre, que nunca la había entendido, que Rebeca era la única que la apreciaba de verdad. Dios mío. Y lo peor, Monse, es que Rebeca hace todo esto de una forma tan sutil que nadie se da cuenta. Es encantadora, educada, generosa. Todo el mundo la adora. Nadie creería que es capaz de destruir familias. Me quedé muda. Todo empezaba a tener sentido. Los comentarios de Lola, su distanciamiento, su crueldad. No era solo ella, era Rebeca, metiendo veneno en su cabeza, poco a poco, gota a gota. Clau, ¿crees que tu amiga Marcela podría hablar conmigo? Puedo preguntarle, pero te advierto, está muy dolida. Su hija se alejó completamente. Ya ni siquiera la invita a su casa. Por favor, necesito hablar con ella. Claudia me dio el número de Marcela. Esa misma noche la llamé. Marcela contestó con una voz cansada. Le expliqué quién era. Le conté mi situación. Hubo un silencio largo. Señora Montserrat, lo que usted está viviendo es exactamente lo que yo viví, palabra por palabra. ¿Qué puedo hacer? Nada. ¿Cómo que nada? No hay nada que pueda hacer. Mientras su hija esté bajo la influencia de Rebeca, no va a escucharla. Va a creer todo lo que Rebeca le diga. Y si usted pelea, si confronta, solo va a empeorar las cosas. Pero tiene que haber algo. Señora, yo intenté todo. Hablé con mi hija. Le rogué. Le supliqué. Le mostré evidencia de cómo Rebeca estaba manipulándola. ¿Y sabe qué pasó? Mi hija me dijo que estaba celosa, que no soportaba verla feliz, que Rebeca tenía razón.
Yo era tóxica. Lo siento tanto. Y yo también lo siento por usted, porque sé lo que viene. Y créame, es doloroso. ¿Qué viene? Rebeca no se conforma con alejar a las nueras de sus madres. También las usa. Las convence de que hagan cosas por ella. Cosas que después no pueden deshacer. ¿Qué tipo de cosas? Marcela suspiró. Mi hija vendió unas tierras que eran de mi familia. Tierras que llevaban generaciones en nuestra familia. Las vendió para darle el dinero a Rebeca. Supuestamente era para una inversión. Nunca vimos un peso de regreso. Se me cayó el alma al piso. Las joyas. ¿Perdón? Rebeca quiere que Lola done las joyas de la familia. Las ha estado presionando desde hace meses. Entonces ya empezó. Y le voy a decir algo, señora Montserrat. Si Rebeca quiere esas joyas, va a conseguirlas, de una forma o de otra. No si yo las protejo. ¿Y cómo va a protegerlas si su hija tiene acceso a su casa? Esa pregunta me golpeó como un puñetazo. Lola tenía llave de mi casa. Siempre la había tenido. Cambie las cerraduras, me dijo Marcela, y guarde esas joyas en un lugar seguro, donde su hija no pueda encontrarlas. Pero ella nunca haría eso. Lola nunca me robaría. Eso mismo pensaba yo de mi hija, hasta que lo hizo. Colgué el teléfono temblando. Esa noche no dormí. Me la pasé dando vueltas en la cama, pensando, recordando. Lola preguntándome por las joyas, Rebeca insistiendo en la donación, Rodrigo con sus comentarios condescendientes. Todo encajaba, pero yo no quería creerlo. No quería creer que mi hija fuera capaz de robarme. Así que no cambié las cerraduras y no moví las joyas, porque en el fondo todavía tenía esperanza. Esperanza de que me equivocaba, de que Lola no era como la hija de Marcela, de que había algo de la niña que yo crié todavía vivo dentro de ella. Qué tonta fui, qué increíblemente tonta. 2 semanas después, un martes por la tarde, llegué a casa después de una reunión con un cliente. Entré por la puerta principal. Todo parecía normal. Fui a la cocina, preparé café, me senté a revisar unos documentos, y entonces sentí algo raro. No sé cómo explicarlo. Era como cuando sabes que algo está fuera de lugar, pero no puedes identificar qué. Me levanté, caminé por la casa. Todo estaba en orden, los muebles, los cuadros, los libros, pero algo no estaba bien. Subí a mi habitación. La puerta estaba cerrada, como siempre. La abrí, y ahí fue cuando lo vi. El cajón del escritorio, el que siempre mantenía cerrado con llave, estaba entreabierto. Corrí hacia él, lo abrí completamente, y el joyero de madera tallada, el que había pasado de mi bisabuela a mi abuela, de mi abuela a mi madre, de mi madre a mí, no estaba. Busqué en todos los cajones, debajo de la cama, en el closet, en el baño, nada. Revisé toda la casa como una loca, nada. El joyero había desaparecido. Y con él, todas las joyas, el broche de esmeraldas, los aretes de perlas, el collar de oro blanco, la pulsera de rubíes, todo, todo. Me senté en el piso de mi habitación, y por primera vez en toda esta pesadilla, grité. Grité de rabia, de dolor, de impotencia. Grité hasta que se me rompió la voz, y cuando ya no pude gritar más, saqué mi teléfono. Marqué el número de Lola. Sonó 1 vez, 2 veces, 3. ¿Bueno? Lola, ¿dónde están las joyas? Silencio. Lola, te estoy hablando. ¿Dónde están las joyas? Mami, ¿entraste a mi casa? ¿Abriste mi cajón? ¿Te llevaste el joyero? Mami, déjame explicarte. Explícame cómo le haces para entrar a la casa de tu madre y robarle. No te robé, gritó ella. Solo tomé lo que me correspondía. Lo que te correspondía. Esas joyas no son tuyas, no hasta que yo muera. Pues para el caso es lo mismo, ¿no? Al final iban a ser mías. No podía creer lo que estaba escuchando. Lola, devuélveme las joyas, ahora. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Otro silencio. Y entonces lo dijo. Ya las vendí. El mundo se detuvo. ¿Qué dijiste? Que ya las vendí, mami. Las llevé a una joyería. Me dieron un buen precio. Y con ese dinero le compré a Rebeca la bolsa que quería. Una Hermès, Birkin, de $40,000. La estaba buscando desde hace años y finalmente la encontramos. Deberías verla, mami. Es hermosa. Rebeca lloró cuando se la di.
Me dijo que era la mejor nuera del mundo. Sentí que me faltaba el aire. ¿Vendiste las joyas de tu bisabuela para comprarle una bolsa a tu suegra? Sí, porque ella lo merece, porque ella siempre ha estado ahí para mí, porque ella siempre fue más tu madre que yo. Ya sé, ya me lo dijiste. Exacto. Así que no entiendo por qué estás tan enojada. Las joyas iban a ser mías de todas formas. Solo las usé un poco antes. Ven a la casa, Lola. ¿Para qué? Ven. A la casa. Ahora. Mami, no tengo tiempo para tus dramas. Ven a la casa o juro que voy yo a la tuya y armo un escándalo que todo el edificio va a escuchar. Colgué. Me temblaban las manos. Me puse de pie. Respiré hondo. Y fui al estudio. Abrí el cajón del escritorio donde mi madre había guardado ese sobre manila. El sobre que nunca había querido abrir. El que contenía algo que mi madre me hizo jurar que solo mostraría si era absolutamente necesario. Ahora era absolutamente necesario. Lo saqué y esperé. Tardó 1 hora en llegar. 1 hora en la que caminé por toda la casa como animal enjaulado. 1 hora en la que revisé 1000 veces el sobre manila. 1 hora en la que intenté calmarme y no pude. Cuando sonó el timbre, abrí la puerta de un jalón. Lola estaba ahí, con Rodrigo a su lado. Por supuesto, Rodrigo siempre estaba a su lado, como una sombra, como un guardián, como un manipulador profesional que nunca deja a su víctima sola. «Mami, ya llegamos». «¿Qué pasa?», dijo Lola con ese tono de fastidio que últimamente usaba para todo lo que tenía que ver conmigo. No respondí. Solo me hice a un lado para que pasaran. Entraron a la sala. Rodrigo se sentó en el sillón como si fuera su casa. Lola se quedó de pie, cruzada de brazos. «Mami, en serio, no tengo mucho tiempo. Rebeca nos invitó a cenar y...» «Siéntate, Lola». «Pero, siéntate». Algo en mi voz la hizo obedecer. Se sentó en la orilla del sillón, incómoda. Rodrigo sonrió. Esa sonrisa que me daba ganas de borrársela de un golpe. «Montserrat, creo que estás exagerando un poco esto de las joyas». Lola te explicó. Iban a ser suyas, eventualmente. Solo adelantó el proceso. «Rodrigo, no te estoy hablando a ti, así que te voy a pedir que te calles». La sonrisa se le borró. «¿Perdón?» «Lo que oíste. Esto es entre mi hija y yo». Él miró a Lola, esperando que ella dijera algo, pero Lola se quedó callada, mirando el piso. Me senté frente a ellos. Puse el sobre manila en la mesita de centro. «Lola, ¿sabes qué es esto?» Ella levantó la vista. «No, es algo que tu abuela me dio antes de morir. Me hizo jurar que solo lo abriría si alguien, algún día, intentaba vender las joyas de la familia». Vi cómo se le movió la garganta. Estaba nerviosa. «¿Y qué tiene eso que ver conmigo?» «Todo, Lola. Tiene todo que ver contigo». Abrí el sobre, saqué los documentos. Varios documentos. Viejos, algunos amarillentos, otros más recientes. El primero era un certificado notariado, fechado en 1894, escrito en esa caligrafía elegante de otra época. ¿Sabes qué es esto? No, es la certidón de patrimonio familiar de las joyas Requena, firmada por tu tatarabuela Aurelia Requena de Montiel, en 1894. Rodrigo se inclinó hacia adelante. ¿Certificación de patrimonio familiar? ¿Qué es eso? Leí en voz alta. Por medio de la presente, yo, Aurelia Requena de Montiel, declaro ante notario público que las joyas descritas a continuación son patrimonio familiar protegido, transmitidas exclusivamente de madre a hija primogénita en línea directa, y quedan sujetas a las siguientes cláusulas de protección irrevocables. Hice una pausa. Miré a Lola. Sus ojos se habían abierto, grandes, asustados. «Mami, ¿qué significa eso?» «Significa, Lola, que esas joyas no eran solo joyas de la familia, eran patrimonio protegido, con estatus legal». Saqué otro documento, más reciente, de 1953. Este es el documento de ratificación que hizo tu bisabuela Consuelo cuando heredó las joyas. Y este otro, saqué uno más, es el que hizo tu abuela Magdalena en 1978. «¿Y eso qué importa?», dijo Rodrigo, aunque su voz ya no sonaba tan segura. «Importa porque estos documentos establecen que las joyas están protegidas por ley, que no pueden ser vendidas, que no pueden ser donadas, que no pueden ser usadas como garantía,
que solo pueden ser transmitidas de madre a hija, y que cualquier persona que las venda o intente apropiárselas comete un delito. Silencio. ¿Qué tipo de delito?, preguntó Lola con voz temblorosa. Saqué otro papel. Este era nuevo, impreso la semana anterior. Era una consulta legal que le había pedido a un abogado amigo cuando empecé a sospechar que algo así podría pasar. Quebrantamiento de tutela patrimonial. Es un delito federal. Puede ser castigado con prisión de 2 a 6 años. Y además, hice una pausa. Quien comete este delito pierde automáticamente todos los derechos sobre cualquier herencia familiar. Vi cómo Lola se ponía pálida. Mami, yo no sabía. No sabías porque nunca te importó saber. Porque cuando intenté contarte la historia de estas joyas, me dijiste que eran cosas del pasado. Porque cuando intenté explicarte su importancia, me llamaste dramática. Rodrigo se puso de pie. Espera. Esto no puede ser real. Nadie puede poner un patrimonio familiar protegido sin que... ¿Sin que qué, Rodrigo? ¿Sin que tú lo sepas? Pues sí se puede. Y se hizo. Hace 130 años. Y se ha ratificado cada generación desde entonces. Saqué el último documento. El más importante. ¿Y este?, dije poniéndolo en la mesa. Es el inventario notariado de las joyas. Con fotografías, con descripciones detalladas, con valores estimados. Todo registrado ante notario público hace 6 meses. Lola me miró con ojos llorosos. ¿Hace 6 meses? ¿Por qué lo hiciste hace 6 meses? Porque hace 6 meses empezaste a preguntarme por las joyas, y yo presentí que algo no estaba bien. Así que fui con un abogado. Actualicé todos los documentos. Tomé fotografías. Y lo dejé todo registrado legalmente. Montserrat, esto es ridículo, dijo Rodrigo. Lola ya vendió las joyas. Ya no se puede hacer nada. ¿Ah, no? Lo miré fijamente. ¿Sabes cómo funciona esto, Rodrigo? Como abogado deberías saberlo. Si alguien vende un bien que está protegido legalmente, la venta es nula. El comprador tiene que devolver el bien, y el vendedor enfrenta las consecuencias legales. Estás mintiendo. No estoy mintiendo, y lo puedes verificar. Aquí está el nombre del abogado que me asesoró. Puse una tarjeta en la mesa. Y aquí está el número de caso en la notaría. Rodrigo tomó la tarjeta, la miró, y por primera vez desde que lo conocía, lo vi asustado. Lola, ¿a qué joyería llevaste las joyas?, pregunté. Ella tartamudeó. No, fue... ¿A cuál, Lola? A la Esmeralda, en Polanco. ¿Y tienes el recibo de la venta? Ella asintió, llorando. Dámelo. Mami, por favor, dámelo, Lola. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Buscó en sus fotos. Me mostró una imagen de un recibo. $42,000. Ese fue el precio que le dieron por joyas que valían más de 120,000. La estafaron. Y ni siquiera se dio cuenta. Mami, yo no sabía que estaban protegidas. Te juro que no lo sabía. Pero sabías que eran importantes para mí. Sabías que te pedí que no las tocaras. Sabías que entraste a mi casa sin permiso. Sabías que abriste un cajón que estaba cerrado con llave. Sabías que te llevaste algo que no te pertenecía. Eso sabías, ¿verdad? Ella sollozaba. Yo solo... ¿Rebeca dijo qué? Que las joyas eran solo cosas, que lo importante era demostrar amor con acciones, que ella merecía ese regalo porque había sido como una madre para mí, que tú nunca ibas a entender porque tú no entiendes lo que es el amor verdadero. Sentí que me quemaba por dentro. ¿Y tú le creíste? Ella me quiere, mami. Me valora. Me hace sentir importante. Te está usando, Lola. Te está manipulando. ¿No te das cuenta? Rodrigo se interpuso. Ya estuvo bueno. No vamos a permitir que sigas insultando a mi madre. Tu madre, dije levantándome, es una manipuladora profesional que ha destruido la relación entre otras madres e hijas, y ahora destruyó la mía. ¿De qué hablas? Hablé con Marcela Soto, la madre de la esposa de tu hermano Sebastián. Ella me contó todo. Cómo Rebeca hace lo mismo con todas sus nueras, cómo las aleja de sus familias, cómo las convence de que sus madres son el enemigo, cómo las usa. Lola me miró con ojos desorbitados. Eso no es cierto. Es cierto. Y si no me crees, llámala tú misma. Pregúntale a Marcela. Pregúntale cómo su hija dejó de hablarle. Pregúntale cómo su hija vendió tierras familiares para darle dinero a Rebeca.
Rodrigo estaba rojo de furia. ¡Basta! Estás inventando todo esto porque estás celosa de que Lola tenga una mejor relación con mi madre que contigo. No estoy celosa, Rodrigo. Estoy enojada, porque ustedes convencieron a mi hija de que yo era mala, de que yo no la quería, de que yo no estaba para ella, y ahora la convencieron de robarme y de cometer un delito. «No es un delito», gritó él. «Sí lo es», dije con voz calmada, «y tengo todos los documentos que lo prueban, y tengo el nombre de la joyería, y tengo el recibo, y tengo testigos que pueden confirmar que esas joyas estaban en mi casa hasta hace 2 semanas». Lola lloraba descontroladamente. «Mami, por favor, no me hagas esto. No quiero ir a la cárcel. Entonces devuélveme las joyas. Ya te dije que las vendí, pues ve a la Esmeralda y recúperalas, devuélveles el dinero y tráeme mis joyas». «No puedo». «¿Por qué no puedes?» «Porque ya no tengo el dinero». «¿Cómo que no tienes el dinero? ¿No me dijiste que compraste una bolsa de $40,000? Ella asintió entre sollozos. «¿Y dónde están los otros 2,000? Silencio. «¿Lola? ¿Dónde están los otros $2,000? Rodrigo los necesitaba para pagar unas deudas». Miré a Rodrigo. Él evitó mi mirada. «Así que no solo convenciste a mi hija de robarme, también te quedaste con parte del dinero». «Eran gastos necesarios», murmuró. «Gastos necesarios», repetí. «¿Sabes qué, Rodrigo? Creo que eres peor que tu madre, porque al menos ella tiene la decencia de aparentar que lo hace por amor. Tú solo lo haces por dinero». Él dio un paso hacia mí. «Cuidado con lo que dices». «¿O qué? ¿Me vas a amenazar en mi propia casa?» Lola se puso de pie. «Basta, basta los dos». Se secó las lágrimas. Respiró hondo. «Mami, entiendo que estés enojada. Entiendo que cometí un error. Pero por favor, no me denuncies. Haré lo que sea. Le pediré prestado a Rebeca. Recuperaré las joyas. Te las devolveré. Pero no me denuncies». La miré. Esta mujer que estaba frente a mí. Esta mujer que alguna vez fue mi niña. Y sentí una tristeza tan profunda que casi me dobla. «Lola, yo no quiero denunciarte. Nunca quise que llegáramos a esto. Solo quiero que entiendas que lo que hiciste no solo me lastimó a mí, lastimó a tu bisabuela, a tu abuela, a todas las mujeres de nuestra familia que guardaron esas joyas con tanto amor». «Lo sé, mami, lo sé, y lo siento». «¿Lo sientes? ¿De verdad?» Ella asintió, llorando. «Entonces dime una cosa, si recuperas las joyas, si las traes de vuelta, ¿vas a cambiar? ¿Vas a alejarte de Rebeca? ¿Vas a volver a ser mi hija?» Vi cómo intercambiaba una mirada con Rodrigo, y en ese momento lo supe. No iba a cambiar. Iba a recuperar las joyas solo para salvarse de la cárcel, pero después seguiría siendo la misma. Seguiría siendo la nuera perfecta de Rebeca. Seguiría tratándome como si yo fuera un estorbo. Seguiría creyendo que ella había hecho lo correcto. «Vete, Lola». «¿Qué?» «Vete. Los dos. Váyanse de mi casa». «Pero mami, vete». Rodrigo la tomó del brazo. «Vamos, Lola. Tu madre está histérica. No va a razonar ahorita». Salieron. Lola volteó una vez antes de cerrar la puerta. «Mami, por favor». Cerré la puerta en su cara y me quedé ahí, de pie, temblando, sabiendo que había cruzado un límite, sabiendo que ya no había vuelta atrás, pero también sabiendo algo más, que por primera vez en años había puesto un límite, que había dicho, «hasta aquí», y que aunque doliera, aunque me rompiera, era lo correcto. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Los siguientes 3 días fueron los más silenciosos de mi vida. Lola no llamó. Yo tampoco. Me la pasé sentada en la sala, mirando por la ventana, esperando. No sabía qué esperaba exactamente. ¿Una disculpa? ¿Que apareciera con las joyas? ¿Que entendiera? Nada de eso pasó. El 4.º día, recibí un mensaje de un número que no conocía. «Señora Montserrat, soy el licenciado Hernández, abogado de la familia Santillán. Me gustaría hablar con usted sobre un asunto delicado. ¿Podría recibirme mañana a las 11 de la mañana?» Así que ya habían contratado abogado. Respondí que sí. Al día siguiente, a las 11 en punto, sonó el timbre. Era un hombre de unos 50 años, con traje gris y maletín de piel. Sonrisa profesional. Apretón de manos firme. «Señora Requena, gracias por recibirme».
Adelante. Nos sentamos en la sala. Él abrió su maletín y sacó una carpeta. Señora Requena, vengo en representación de la señora Lola Requena de Santillán y del señor Rodrigo Santillán Requena. Y entiendo que ha habido un malentendido respecto a unas joyas que pertenecían a su familia. No hubo ningún malentendido. Mi hija entró a mi casa sin permiso y se llevó joyas que están protegidas legalmente. Bueno, esa es su versión. La versión de mi clienta es diferente. ¿Cuál es su versión? Que usted le había prometido esas joyas desde hace años, que era un acuerdo verbal entre madre e hija, y que ella simplemente tomó lo que ya era suyo. Me reí. Una risa amarga. ¿Eso le dijo? Así es. ¿Y los documentos que le mostré? ¿Los que prueban que esas joyas son patrimonio protegido? Él carraspeó. Hemos revisado esos documentos con nuestros expertos y tenemos dudas sobre su validez legal. ¿Dudas? Sí. Verá, señora Requena, las leyes sobre patrimonio familiar han cambiado mucho en los últimos 100 años. Y no estamos seguros de que un documento de 1894 tenga vigencia en la actualidad. Tiene vigencia, porque fue ratificado cada generación, como ya les mostré. Aún así, tendría que probarse en un juicio, y eso podría tomar años, años de litigio, años de gastos legales, años de dolor para toda la familia. Ahí estaba, la amenaza velada. ¿A qué vino realmente el licenciado? Él sonrió. Vine a ofrecerle una solución amistosa. ¿Cuál? Que usted retire cualquier amenaza de denuncia contra mi clienta. Y a cambio, ella le devolverá el valor monetario de las joyas. No las joyas en sí, porque ya fueron vendidas y la joyería no acepta devoluciones, pero sí le devolverá los $42,000 que recibió. Las joyas valen más de $120,000. Ese es el valor que usted asignó en su inventario, pero el mercado determinó que valen $42,000. Ese es el precio real. Sentí que la sangre me hervía. Licenciado, dígale a su clienta que o me devuelve las joyas, todas y cada una, o presento una denuncia formal ante el Ministerio Público. Y dígale también que la demanda no solo será por el robo, será por quebrantamiento de tutela patrimonial, que es un delito federal, y que puede ir a prisión. El licenciado cerró su carpeta. Señora Requena, ¿está segura de que quiere hacer esto? ¿Está segura de que quiere meter a su propia hija a la cárcel? Estoy segura de que quiero que mi hija entienda que las acciones tienen consecuencias. Muy bien, pero le advierto que si usted procede con esto, nosotros también vamos a defendernos, y nuestra defensa incluirá testimonios de que usted fue una madre ausente, negligente, que descuidó emocionalmente a su hija, y que ahora está usando este asunto legal como una forma de manipularla y controlarla. Me puse de pie. Salga de mi casa. Señora Requena, salga de mi casa. Él se levantó, guardó sus papeles y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Piénselo bien. Una vez que esto se convierta en un caso legal, ya no habrá vuelta atrás. Destruirá su relación con su hija para siempre. Mi hija ya destruyó nuestra relación cuando me robó. Como guste, se fue. Y yo me quedé temblando de rabia. Llamé a mi abogado. Le conté todo. Él me dijo que tenía un caso sólido, que los documentos eran válidos, que podíamos proceder. Pero también me dijo algo más. Montserrat, como tu amigo, te voy a decir algo. Esto va a ser muy doloroso. Para ti y para Lola. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? ¿Tú qué harías? Si alguien le hiciera eso a mi mamá, yo lo perseguiría hasta el fin del mundo. Pero no sé si tendría el valor de hacerlo si ese alguien fuera mi propia hija. Colgué. Y pasé toda la noche sin dormir, pensando, ¿qué quería realmente? ¿Justicia? ¿Venganza? ¿Que Lola aprendiera una lección? ¿O solo quería que volviera? Que fuera mi niña otra vez, que me dijera, «Perdón, mami, me equivoqué, perdóname». Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. «¿Señora Montserrat?» «Sí». «Habla Rebeca, Rebeca Santillán». Se me paró el corazón. «¿Qué quiere?» «Quiero hablar con usted, de mujer a mujer, sin abogados, sin amenazas, solo nosotras dos. No tengo nada que hablar con usted». «Creo que sí. Creo que las dos queremos lo mismo. Que Lola esté bien, y que esta situación se resuelva sin lastimar a nadie más. Usted ya lastimó suficiente». Hubo un silencio. «¿Puedo ir a su casa?» «Esta tarde».
Solo serán unos minutos. No sé por qué acepté. Quizás por curiosidad. Quizás porque quería verle la cara a la mujer que me había quitado a mi hija. A las 5. Ahí estaré. A las 5 en punto, llegó. La había visto en fotos, en las redes sociales de Lola, en las noticias cuando hablaban de su fundación benéfica, pero verla en persona era diferente. Era elegante, muy elegante, cabello perfectamente peinado, castaño con mechas doradas, traje sastre color crema, collar de perlas, bolsa Hermès, esa maldita bolsa que mi hija le había comprado con el dinero de mis joyas. Señora Montserrat, gracias por recibirme. No le ofrecí café, no le ofrecí nada. Nos sentamos en la sala. Ella cruzó las piernas, sonrió. ¿Qué casa tan bonita tiene? Lola me ha hablado mucho de ella. Vaya al punto. Muy bien, seré directa. Sé que está enojada. Y tiene razón de estarlo. Lo que Lola hizo estuvo mal. Debió haberle pedido permiso antes de tomar las joyas. No debió tomarlas en absoluto. Permiso o no. Tiene razón. Pero lo hecho está. Y ahora tenemos que encontrar una solución. La solución es simple. Que me devuelva las joyas. No puede devolverle las joyas porque ya no las tiene. La joyería ya las vendió a otros compradores. Entonces que la joyería las recupere. Y si no, que Lola asuma las consecuencias legales. Rebeca suspiró. Señora Montserrat, entiendo que quiera castigar a Lola, pero piense en lo que está haciendo. Si la denuncia, tendrá antecedentes penales. Su vida se arruinará. ¿Eso es lo que quiere para su hija? Yo no quiero arruinarle la vida. Ella solita se la arruinó. Fue un error de juicio, influenciado por su inmadurez y por mí. La miré fijamente. ¿Está admitiendo que usted la manipuló? Ella sonrió. Una sonrisa fría. Yo no la manipulé. Yo le di lo que usted no le dio. Atención, tiempo, cariño. Lola estaba hambrienta de afecto materno, y yo simplemente estuve ahí para ella. ¿Usted la usó? La ayudé. La alejó de mí. Ella solita se alejó de usted. Yo solo le di un lugar donde sentirse querida. Sentí que me temblaban las manos. ¿Sabe qué? Creo que ya entiendo quién es usted. Es una mujer vacía. Tan vacía que necesita llenar ese vacío con el amor de otras personas. Pero como no puede generar amor real, lo roba. Le roba las hijas a otras madres. Las convierte en sus muñecas, en sus proyectos, para sentirse importante. Por primera vez, la sonrisa de Rebeca se quebró. Cuidado, Montserrat. ¿O qué? ¿Me va a robar algo más? Ya se llevó a mi hija. Ya se llevó mis joyas. ¿Qué más me puede quitar? Ella se puso de pie. Vine aquí a ofrecerle una salida digna. Iba a pagarle yo misma las joyas. Los $120,000 que dice que valen, a cambio de que retire la denuncia y deje en paz a Lola. No quiero su dinero. Entonces, ¿qué quiere? Quiero que se aleje de mi hija. Quiero que deje de manipularla. Quiero que le devuelva a la mujer que yo crié. Rebeca se rió. Una risa seca, despectiva. Usted no crió a ninguna mujer, Montserrat. Usted crió a una niña sola y asustada. Yo la convertí en la mujer que es ahora. Segura, elegante, sofisticada. Yo le di lo que usted nunca pudo darle. Le dio veneno. Le di amor. Ese no es amor. Es control. Rebeca caminó hacia la puerta. ¿Sabe qué, Montserrat? Haga lo que quiera. Denuncie a Lola. Métala a la cárcel. Destrúyale la vida. Pero sepa esto. Ella nunca se lo va a perdonar. Y cuando salga, si es que sale, va a venir directamente conmigo. Porque yo sí la voy a estar esperando. Yo sí la voy a abrazar. Yo sí la voy a perdonar. Porque usted necesita víctimas. Porque yo sí sé amar. Abrió la puerta y se fue. La vi subirse a su coche. Un Mercedes negro, impecable. Y me quedé ahí, de pie en la entrada de mi casa, sintiendo que había perdido, que no importaba lo que hiciera, que Lola ya no era mía. Esa noche llamé a mi abogado. Presenta la denuncia. Montserrat, ¿estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Al día siguiente, fui al Ministerio Público. Presenté todos los documentos. Conté toda la historia. Firmé la denuncia formal. 2 días después, llegó la citación para Lola. Y 1 hora después de que le llegó la citación, recibí un mensaje de ella. Espero que estés feliz, mamá. Acabas de destruir mi vida. Nunca te lo voy a perdonar.
Nunca. Leí ese mensaje 1, 2, 3 veces y lloré. Lloré como no había llorado en años, porque tenía razón. Había destruido algo, no su vida, pero sí nuestra relación, y no sabía si alguna vez podría repararse. Pasaron las semanas. El proceso legal avanzaba lentamente. El abogado de Lola intentó diferentes estrategias. Cuestionó los documentos, cuestionó mi testimonio, intentó retrasarlo todo, pero los documentos eran sólidos y la verdad era clara. Lola había cometido un delito y tendría que enfrentar las consecuencias. Durante todo ese tiempo no nos hablamos, ni una sola vez. Yo seguía trabajando, vendiendo propiedades, cerrando tratos, sonriendo a los clientes, fingiendo que todo estaba bien, pero por dentro estaba rota. Y cada noche, cuando llegaba a casa, miraba las fotos de Lola cuando era niña. Esa niña que me abrazaba, que me decía, «Te quiero, mami», que dibujaba casas con soles amarillos, esa niña que ya no existía. Y me preguntaba si había hecho lo correcto, si elegir la justicia sobre el perdón había sido la decisión correcta, si proteger el legado de mis ancestras valía la pena perder a mi única hija. No tenía respuestas, solo tenía dolor. Y la certeza terrible de que algunas cosas, una vez rotas, ya no se pueden reparar. Hay momentos en la vida en los que el universo te pone frente a un espejo, y lo que ves no es lo que esperabas. 2 meses después de presentar la denuncia, recibí una llamada de mi abogado. «Montserrat, tenemos que hablar». «¿Qué pasó?» El abogado de Lola presentó una nueva moción. «Quieren llegar a un acuerdo extrajudicial. Ya les dije que no quiero su dinero». «No es dinero, es otra cosa». «¿Qué cosa?» Hubo una pausa. «Lola está embarazada». El mundo se detuvo. «¿Qué?» «Está embarazada, de 3 meses, y su abogado está argumentando que un proceso penal podría afectar su salud y la del bebé. Están pidiendo que suspendas la denuncia hasta después del parto». Me senté. Lola iba a ser madre, yo iba a ser abuela, y ni siquiera me había enterado por ella. «¿Qué quieres que haga?», preguntó el abogado. «Déjame pensarlo. Esa noche no dormí. Pensé en Lola embarazada, en cómo se estaría sintiendo, si tendría miedo, si estaría feliz, si habría pensado en llamarme. Pensé en ese bebé, mi nieto o mi nieta, una personita que iba a nacer en medio de todo este desastre. Y pensé en mí misma, 24 años atrás, embarazada de Lola, sola, asustada. Recordé cómo me sentí cuando la tuve en mis brazos por primera vez. Ese amor tan grande que dolía, ese instinto de protegerla de todo, incluso de mí misma, si era necesario. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. «Suspende la denuncia». «¿Estás segura?» «Sí, suspéndela, no la retires. Solo suspéndela hasta después del parto». «Entendido. Pero hay una condición». «¿Cuál?» «Que Lola firme un documento reconociendo que cometió el delito, que acepte su responsabilidad y que se comprometa a recuperar las joyas o pagar su valor real de mercado, no el precio de la estafa. Y si no acepta, entonces seguimos con el proceso». 2 días después, recibí la respuesta. Lola había aceptado, firmó el documento. Reconoció que había entrado a mi casa sin permiso, que había tomado las joyas, que sabía que estaba mal, y se comprometió a pagar $120,000 en un plazo de 2 años. Era un inicio. No era perdón, no era reconciliación, pero era algo. Esa tarde me senté en el jardín, miré las bugambilias que Lola y yo habíamos plantado juntas hace tantos años, y tomé una decisión. Saqué mi teléfono, escribí un mensaje. «Lola, me enteré de tu embarazo. Felicidades. Espero que estés bien. Espero que el bebé esté bien. Estaré aquí si me necesitas. Siempre. Tu mamá». Lo envié. Pasaron 2 horas, luego 3, luego 5. No hubo respuesta. Dejé el teléfono en la mesa. Salí a caminar por el jardín. Y mientras caminaba, entendí algo. Yo no podía controlar si Lola me perdonaba o no. No podía controlar si algún día volvería a llamarme mamá con cariño. No podía controlar si Rebeca seguiría teniendo poder sobre ella. Pero sí podía controlar algo. Podía controlar quién era yo, qué valores iba a defender, qué legado iba a dejar. Durante todos estos meses había estado esperando que Lola cambiara, que abriera los ojos, que se diera cuenta. Pero ¿y si nunca pasaba? ¿Y si Lola nunca entendía? ¿Eso significaba que todo había sido en vano? No,
Porque yo sí entendí algo. Entendí que había pasado años anuándome, disculpándome por trabajar tanto, por no estar presente, por no ser la madre perfecta. Había dejado que la culpa me comiera viva. Y esa culpa había permitido que Rebeca entrara, que Rodrigo me faltara al respeto, que Lola me tratara como si yo no importara. Pero yo sí importaba. Y las mujeres que vinieron antes de mí también importaban. Aurelia, Consuelo, Magdalena. Ellas habían guardado esas joyas con tanto cuidado. Las habían protegido, las habían transmitido, no solo porque fueran valiosas, sino porque representaban algo. Representaban que las mujeres de nuestra familia no se rendían, que enfrentaban la adversidad con dignidad, que defendían lo que era correcto, aunque doliera. Y yo tenía que honrar eso, aunque perdiera a Lola en el proceso. Esa noche abrí el cajón donde guardaba el documento firmado por Lola. Lo leí de nuevo. Yo, Lola Requena de Santillán, reconozco que tomé sin autorización las joyas pertenecientes al patrimonio familiar de Montserrat Requena. Era su letra, su firma, era su reconocimiento de que había estado mal. Y aunque no era lo que yo quería, lo que quería era a mi hija de vuelta, era algo, era justicia, no venganza, justicia. Guardé el documento en un sobre nuevo, lo sellé y escribí en la portada: para Lola, cuando esté lista para entender, porque yo ya no iba a rogar, ya no iba a suplicar, ya no iba a anularme para mantener una relación que solo existía en mi memoria. Iba a vivir con dignidad, iba a trabajar, iba a cuidar de mí misma, iba a honrar a las mujeres de mi familia. Y si algún día Lola quería volver, la puerta estaría abierta, pero no iba a esperarla de rodillas, iba a esperarla de pie. Pasaron las semanas. El embarazo de Lola avanzaba. Yo me enteraba por redes sociales, por las fotos que publicaba, su pancita creciendo, Rodrigo a su lado, Rebeca organizándole baby showers. Yo no estaba invitada, y dolía, Dios, cómo dolía, pero seguí adelante. Vendí 3 propiedades grandes, cerré el mejor trimestre de mi carrera, me ascendieron en la agencia. Empecé a ir a terapia, algo que había pospuesto por años, y ahí, en el consultorio de una psicóloga sabia y paciente, empecé a sanar. Empecé a entender que ser buena madre no significaba sacrificar todo, que trabajar no me convertía en mala persona, que poner límites no era crueldad, que yo también merecía respeto, que yo también merecía amor. Un día, en abril, mientras tomaba café en mi jardín, sonó el teléfono. Era un número que no conocía. ¿Bueno? ¿Señora Montserrat? Sí. Habla Marcela. Marcela Soto. No sé si se acuerda de mí. Marcela. Claro que me acuerdo. ¿Cómo está? Bien. Bueno, más o menos. La llamo porque necesitaba hablar con alguien que entendiera, y usted es la única persona que sé que está pasando por lo mismo que yo. ¿Qué pasó? Mi hija tuvo a su bebé hace 2 semanas, un niño hermoso, y no me avisó. Me enteré por una amiga que vio las fotos en Facebook. Se le quebró la voz. No me dejó estar ahí, señora Montserrat. No me dejó conocer a mi nieto. Rebeca sí estuvo. Rebeca fue la primera en cargarlo. Rebeca está en todas las fotos. Pero yo no existo. Sentí que se me apretaba el pecho, porque sabía que ese iba a ser mi futuro. Marcela, lo siento tanto. Gracias. Solo quería que supiera que no está sola, que hay otras madres pasando por esto, y que no es su culpa. Gracias, Marcela. Eso significa mucho. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono, y tomé otra decisión. Busqué en Internet. Encontré un grupo de apoyo para madres alejadas de sus hijos adultos, y empecé a asistir. Ahí conocí a otras mujeres que habían perdido a sus hijos por manipulación de parejas, de suegros, de circunstancias, mujeres que cargaban el mismo dolor que yo, y juntas nos sostuvimos. No era lo mismo que tener a Lola, pero me recordaba que no estaba sola, que mi dolor era real, y que merecía ser escuchado. En mayo, Lola dio a luz, una niña, Miranda. Lo supe porque Rodrigo publicó una foto en redes sociales. Bienvenida al mundo, Miranda Santillán Requena. Tu papá y tu mamá te aman con todo el corazón. Rebeca comentó: mi nieta hermosa, la princesa de la familia. Yo no comenté, solo guardé la foto, y lloré.
Lloré por la nieta que no podía conocer, por la hija que me había borrado de su vida, por la abuela que nunca me dejaron ser. Pero después de llorar, me sequé las lágrimas, me puse de pie y seguí adelante, porque había algo más importante que mi dolor. Había una promesa que hacerle a esa niña, a Miranda, aunque ella no supiera que yo existía, aunque nunca la pudiera cargar, aunque nunca me llamara abuela. Yo iba a proteger su herencia. Iba a asegurarme de que las joyas volvieran a la familia, de que algún día, cuando fuera grande, supiera que hubo una mujer que luchó por ella, que defendió su legado, que no se rindió, aunque le costara todo. Abrí mi laptop, escribí un testamento nuevo, dejando todo, la casa, el dinero, las propiedades, a Miranda, con una cláusula especial. A mi nieta Miranda le heredo todo lo que tengo, con la condición de que cuando cumpla 18 años, reciba también las joyas del patrimonio familiar Requena, una vez que sean recuperadas, y junto con ellas, una carta explicando su historia, para que sepa de dónde viene y quién fue su abuela. Firmé el documento, lo guardé con mi abogado, y esa noche dormí tranquila, porque entendí algo fundamental, que la justicia no siempre es inmediata, que a veces tienes que soltar, que a veces tienes que confiar en que el tiempo, la vida, el universo harán su trabajo, y que mi trabajo no era controlar el resultado, era vivir con integridad, era defender lo correcto, era honrar a las mujeres que vinieron antes de mí, y esperar, con paciencia, con dignidad, con esperanza, a que la vida cobrara sus deudas. Dicen que la vida siempre cobra sus deudas. Yo no lo creía. Durante meses vi cómo Lola vivía su vida perfecta, su bebé hermosa, su esposo, su suegra adorada. Todo parecía salirle bien, mientras yo seguía sola. Pero la vida tiene su propio reloj, y cuando llega la hora de cobrar, no perdona a nadie. El primer signo llegó 6 meses después del nacimiento de Miranda. Estaba en una cafetería, trabajando en mi laptop, cuando escuché una conversación en la mesa de al lado. 2 mujeres. Una de ellas mencionó el nombre Rebeca Santillán. Me quedé quieta, escuchando. ¿Viste las noticias? La fundación de Rebeca Santillán está siendo investigada. ¿En serio? ¿Por qué? Parece que hubo irregularidades en el manejo de los fondos. La subasta benéfica que hizo el año pasado, esa que recaudó más de 2 millones de pesos, nunca llegó completa a los niños con cáncer. ¿Y dónde quedó el dinero? Pues según la investigación, una parte importante se fue en gastos operativos. Pero los gastos operativos incluían cosas como viajes a Europa, cenas en restaurantes de lujo, bolsas de diseñador. Se me heló la sangre. La bolsa. La bolsa Hermès de $40,000 que Lola le había comprado con el dinero de mis joyas. Esa bolsa había sido comprada con dinero que supuestamente era para niños enfermos. Seguí escuchando. Hay varias familias que donaron piezas valiosas y ahora están exigiendo explicaciones. Al parecer van a demandar. ¿Y Rebeca qué dice? Que todo está en orden, que tiene documentos que lo prueban. Pero ya sabes cómo es esto. Cuando empieza una investigación, siempre sale más mugre. Las mujeres pagaron y se fueron. Yo me quedé ahí, con el café frío, procesando lo que acababa de escuchar. Esa noche busqué las noticias. Y ahí estaba. Fundación benéfica de prominente socialite bajo investigación por presunto desvío de fondos. Había una foto de Rebeca, sonriendo, elegante como siempre. Pero en sus ojos había algo diferente. Miedo. Pasaron las semanas. La investigación avanzaba. Más familias se sumaban a la demanda. Más irregularidades salían a la luz. Y entonces explotó el escándalo. Una revista de investigación publicó un reportaje completo. El negocio de la caridad. Cómo Rebeca Santillán construyó un imperio de apariencias con dinero ajeno. El artículo era devastador. Documentaba años de donaciones que nunca llegaron a su destino. Facturas falsas. Contratos con empresas fantasma. Viajes de lujo pagados con fondos de la fundación. Y lo peor, varias de las inversiones que Rebeca le había pedido a sus nueras hacer habían terminado en sus cuentas personales. Entre ellas, las tierras que la hija de Marcela había vendido y las joyas que Lola había robado. Porque sí, el artículo mencionaba las joyas.
Entre las piezas donadas a la subasta de 2024 se encuentran joyas de patrimonio familiar que fueron vendidas sin el consentimiento de sus legítimas propietarias. Una de las afectadas, Montserrat Requena, presentó una denuncia que fue suspendida por acuerdo extrajudicial, pero que podría reactivarse a la luz de estos nuevos hallazgos. Mi teléfono empezó a sonar. Periodistas querían mi testimonio. Les dije a todos que no. No iba a hacer esto público. No iba a exhibir a Lola. Pero el daño ya estaba hecho. Rebeca estaba en todos los noticieros, en todas las portadas. Su rostro perfecto, ahora asociado con fraude. Su fundación clausurada. Sus cuentas congeladas. Su reputación destruida. Y entonces empezaron a irse. Las amigas elegantes que la rodeaban. Los empresarios que financiaban sus eventos. Los políticos que se tomaban fotos con ella. Todos desaparecieron, como ratas abandonando un barco que se hunde. Un mes después, vi otra noticia. Rebeca Santillán enfrenta demanda millonaria por fraude y apropiación indebida. La estaban demandando civilmente, varias familias juntas. Pedían la devolución de todo el dinero, más daños y perjuicios. Y criminalmente también. La fiscalía había abierto una investigación formal. Podía ir a prisión. Ella, que había juzgado a todos desde su pedestal. Ella, que se creía intocable. Ella, que me había dicho en mi propia casa, yo sí sé amar. Ahora estaba sola, enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Y Rodrigo, su hijo perfecto, su abogado brillante, también cayó, porque resultó que él sabía todo, que había ayudado a estructurar las empresas fantasma, que había falsificado documentos, que era cómplice. Lo suspendieron del colegio de abogados mientras investigaban su caso. Perdió su trabajo en el despacho prestigioso donde trabajaba. Perdió clientes. Perdió credibilidad. Perdió todo. Y Lola se quedó atrapada en medio del desastre. Me enteré por una conocida que la vio en el supermercado. Monse, vi a tu hija. Se ve terrible, ojerosa, delgada, con la niña en brazos, comprando lo más barato de todo. ¿Estaba sola? Sola. Rodrigo no estaba. ¿Y Rebeca? Tampoco. Tu hija estaba completamente sola. Sentí una punzada en el pecho, porque por más que me había lastimado, seguía siendo mi hija. Y ahora estaba viviendo la pesadilla que ella misma había ayudado a crear. 2 semanas después, recibí un mensaje. Era de un número desconocido. Señora Montserrat, soy Ana, la hermana de Rodrigo. Necesito hablar con usted. Es urgente, por favor. Le respondí. ¿De qué se trata? De Lola y de Miranda. Por favor, ¿podemos vernos? Accedí a verla en una cafetería al día siguiente. Ana llegó puntual. Era una mujer joven, de unos 30 años, con cara cansada y ojos tristes. Gracias por venir, señora Montserrat. ¿Qué pasa con Lola? Ana suspiró. No sé si usted sabe lo que está pasando en mi familia. Algo he leído en las noticias. Es peor de lo que dicen las noticias. Mucho peor. Mi mamá va a ir a la cárcel. Rodrigo también, probablemente. ¿Y Lola? Lola está destruida. ¿Por qué me cuentas esto? Porque ella lo necesita. Necesita a su mamá, pero es demasiado orgullosa para admitirlo. Ella me dejó muy claro que yo no era su mamá, que Rebeca lo era. Ana bajó la mirada. Mi mamá es una enferma, señora Montserrat. Yo lo supe siempre. Desde niña, vi cómo manipulaba a mi papá, cómo controlaba todo, cómo usaba a las personas. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque tenía miedo. Y porque, bueno, cuando eres parte de esa dinámica, es difícil verlo. Es como estar dentro de una secta. Todo parece normal hasta que sales y miras desde afuera. ¿Y qué quieres de mí? Que vaya a ver a Lola, que le tienda la mano, porque ahora mismo está sola, asustada, con una bebé, sin dinero, sin apoyo. ¿Y Rodrigo? Ana hizo una mueca de disgusto. Rodrigo es como mi mamá, egoísta, manipulador. Ahora que todo se derrumbó, le echa la culpa a Lola de todo. Le dice que si ella no hubiera vendido esas joyas, nada de esto habría pasado, que ella arruinó a la familia. Sentí rabia. Eso no es cierto. Lo sé, pero él necesita un chivo expiatorio. Y Lola es el blanco perfecto. ¿Por qué me estás contando todo esto? Porque vi cómo mi mamá destruyó la relación entre Lola y usted. Y me da tristeza, porque Lola es buena persona en el fondo. Solo estaba
perdida, manipulada, y ahora está pagando un precio muy alto. Me quedé callada. Señora Montserrat, yo sé que Lola la lastimó, sé que le robó, sé que no tiene ninguna obligación de ayudarla, pero esa niña, Miranda, es inocente y merece tener a su abuela en su vida. Esas palabras me llegaron hondo. ¿Dónde está Lola? En su departamento. Rodrigo se fue. La dejó sola con la niña. Dice que necesita espacio, pero en realidad está escondiéndose con una amiga para no enfrentar nada. Dame la dirección. Ana me la dio. Gracias, señora Montserrat. De verdad. Esa tarde manejé hacia el departamento de Lola. Era en una colonia que yo conocía bien, porque yo se lo había comprado. Toqué la puerta. Nadie respondió. Toqué de nuevo. Escuché pasos. Luego la voz de Lola, cansada, rota. ¿Quién es? Soy yo, Lola. Tu mamá. Silencio largo. Luego el sonido de cerrojos abriéndose. La puerta se abrió. Y vi a mi hija. No era la mujer elegante de las fotos. No era la nuera perfecta de Rebeca. Era una mujer agotada, con el cabello sin lavar, ojeras profundas, ropa manchada, sosteniendo a una bebé que lloraba. Nos miramos a los ojos, y en ese momento vi algo que no había visto en años. Vi a mi niña, asustada, sola, necesitándome. Hola, mi vida, dije suavemente, y Lola se derrumbó. Se dejó caer contra el marco de la puerta, llorando. Entré. Cerré la puerta detrás de mí. Tomé a Miranda en mis brazos por primera vez. Y mientras mecía a mi nieta, mientras Lola lloraba sentada en el piso de la sala, entendí algo. La vida había cobrado sus deudas. Rebeca, que había manipulado a tantas, ahora estaba sola y enfrentando la justicia. Rodrigo, que había sido cómplice, estaba perdiendo todo. ¿Y Lola? Lola estaba aprendiendo, de la forma más dolorosa, que las decisiones tienen consecuencias, que no puedes construir una vida sobre mentiras y manipulación, que no puedes traicionar a quien te ama y esperar que no haya precio. Pero también entendí otra cosa, que el perdón no significa olvidar, que la justicia no significa venganza, y que a veces el amor más grande es estar ahí cuando todo se derrumba, aunque duela, aunque cueste, aunque no sepas si alguna vez te lo van a agradecer. Alguna vez me llamó loca. Años después, vi ese mismo vacío en su mirada mientras estaba sola en aquel hospital. La vida siempre cobra sus deudas. Han pasado 2 años desde aquella tarde. 2 años desde que cargué a Miranda por primera vez. 2 años desde que empezamos a reconstruir, ladrillo a ladrillo, lo que se había roto. No fue fácil, no fue rápido, y no fue perfecto. Lola y yo tuvimos conversaciones difíciles, muchas. Ella lloró, yo lloré. Hubo gritos, hubo silencios largos, hubo verdades que dolieron, pero también hubo perdón. No el perdón instantáneo de las películas, el perdón real, ese que toma tiempo, ese que duele, ese que se construye día a día, con acciones, no solo con palabras. Lola cumplió el acuerdo. Vendió el departamento que yo le había comprado. Vendió el coche. Vendió todo lo que pudo. Y con ese dinero recuperó las joyas. No fue fácil. La joyería las había vendido a diferentes compradores. Tuvimos que rastrearlas una por una, pagar más de lo que valían para convencer a los nuevos dueños de regresarlas. Pero lo hicimos. Y hace 3 meses, en una tarde de septiembre, Lola llegó a mi casa con una caja. Dentro estaban todas las joyas. El broche de esmeraldas, los aretes de perlas, el collar de oro blanco, la pulsera de rubíes, todo. «Aquí están, mami», me dijo con lágrimas en los ojos. Todas, completas. La abracé, fuerte. «Gracias, mi vida». Guardamos las joyas juntas, en el joyero de madera tallada que había vuelto a mi casa, y agregamos algo nuevo, una carta, escrita por Lola, para Miranda. «Mi niña hermosa, cuando leas esto, vas a tener 18 años y vas a recibir estas joyas que vienen de tu tatarabuela, de tu bisabuela, de tu abuela y ahora de mí. Pero antes de que las recibas, necesito que sepas algo. Necesito que sepas que yo casi las pierdo, que casi destruí este legado por vanidad, por orgullo, por estar ciega, y que fue tu abuela Montserrat, con su amor inquebrantable, quien las salvó, quien me salvó a mí. Cuida estas joyas, mi amor, pero más que eso, cuida los valores que representan.
dignidad, integridad, amor verdadero, tu mamá que te ama. Rebeca fue condenada a 5 años de prisión por fraude, Rodrigo a 3. Lola se divorció. Fue doloroso, pero necesario. Ahora vive conmigo, ella y Miranda, en esta casa grande que ya no se siente vacía. Lola estudia, terminó su carrera que había abandonado, trabaja medio tiempo, está construyendo su propia vida. Y yo tengo a mi hija de vuelta, no la misma de antes, una versión nueva, más sabia, más humilde, más fuerte. Tengo a mi nieta. Miranda tiene 2 años, me dice abue, y cada vez que me sonríe, siento que todo valió la pena. Cada mañana, mientras preparo café y veo a Lola jugar con Miranda en el jardín, pienso en todo lo que pasó, en el dolor, en la traición, en la pérdida, pero también pienso en lo que gané. Gané sabiduría, gané límites, gané respeto propio y gané algo más importante, la certeza de que defender lo correcto siempre vale la pena. Aunque duela, aunque cueste, aunque el camino sea largo y oscuro, porque al final, la vida siempre encuentra la forma de equilibrar las cosas, no en nuestros tiempos, en los suyos, y cuando lo hace, la justicia que llega es más dulce que cualquier venganza. Hoy, mientras escribo esto, Miranda está dormida en su cuna. Lola está estudiando en el comedor, y yo estoy en mi habitación, con el joyero abierto frente a mí. Toco cada pieza, y les hablo en silencio a las mujeres que las guardaron antes que yo. Lo logré, abuela. Lo logré, mamá. Las protegí. Las traje de vuelta, y ahora están seguras, esperando a la siguiente generación. Cierro el joyero, y sonrío, porque entendí que esto nunca fue sobre las joyas. Fue sobre el legado, sobre enseñarle a mi hija, y algún día a mi nieta, que hay cosas por las que vale la pena luchar, que el amor verdadero no significa permitir el abuso, que perdonar no significa olvidar, y que las mujeres de esta familia no se rinden, nunca. Si mi historia puede ayudar a una sola mujer a abrir los ojos, a poner límites, a defenderse, a no permitir que la manipulen, a entender que merece respeto, entonces todo habrá valido la pena, porque esa es mi herencia real, no las joyas de oro y piedras preciosas, sino la fuerza, la dignidad, el amor propio. Y eso, mi querida amiga que me has escuchado hasta aquí, eso nadie te lo puede robar. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.